Hugo Rafael Chávez Frías murió el 5 de marzo de 2013. Apenas un día antes, los partes de salud oficiales, que desde hacía semanas no eran optimistas, alertaron que el estado de salud del comandante Chávez había empeorado. Actualmente presenta una nueva y severa infección. En el atardecer del 5 de marzo, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro contuvo apenas las lágrimas para anunciar la peor noticia. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Nuestro comandante nunca morirá, ese sentimiento. Hugo Chávez, el presidente siempre victorioso, había perdido su primera batalla, la más importante. Había perdido la batalla por su vida. Los meses que siguieron no fueron fáciles. El gobierno de Nicolás Maduro soportó duras pruebas, incluidas acciones violentas que dejaron más de 40 muertos y que buscaban una sola cosa: derrocarlo. Fueron los meses calientes del comienzo de 2014. El primer aniversario de la muerte de Chávez llegó en medio de esa batalla, de la que Nicolás Maduro y su gobierno salió victorioso, pero no sin heridas. Así, la Venezuela de Chávez, pero sin Chávez, se encamina hacia el segundo año de gobierno del primer presidente chavista. Y aunque el tiempo pasa, inexorable, la ausencia presente de Chávez guía la primera gran pregunta de este programa. ¿Se puede seguir sin él? ¿Cuál es el legado que deja Chávez? Chávez nos deja un legado. Lo primero que nos deja es la patria. Antes de Chávez llegar al gobierno, al poder, nosotros no teníamos patria. Nosotros éramos un patio trasero del imperio. Nosotros éramos una cesta de los huevos de oro. Nosotros queríamos parecernos al norte. No queríamos ser nosotros y nosotras mismos. Queríamos tener una franela con la bandera de Inglaterra o una franela con la bandera de Estados Unidos. Y nos daba pena nuestra bandera. Así llegó Chávez, a un país donde nuestra identidad estaba hipotecada. Donde aún siendo ricos, porque teníamos y tenemos petróleo, aún siendo ricos, le debíamos la vida entera a Estados Unidos. Llega Chávez y va escarbando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa sangre de libertadores que corre por nuestras venas. La va buscando, la va descubriendo y finalmente cuando se marcha nos hace sentir que somos hijas e hijos de Bolívar, que somos hijas e hijos de Chávez, que para nosotros y nosotras es nuestro segundo libertador, es el libertador del siglo XXI. Y nos deja una patria que defender, una patria que honrar, un orgullo de ser venezolanas y de ser venezolanos. Nos deja también el compromiso de hacer feliz a la infancia en Venezuela. Nos deja el compromiso de hacer feliz a los adultos y las adultas mayores. Nos deja el compromiso de acabar con la pobreza. Nos deja el compromiso de hacer familia, familia orgullosa de vivir en Venezuela. Y lo logró. Nosotros nos sentimos, la gran mayoría de este país, nos sentimos chavistas. A él antes no le gustaba, no le parecía bien que nosotros dijéramos que éramos chavistas. A él le daba, modesto y humilde que siempre fue, le daba como pena que dijéramos eso. Finalmente un día lo comprendió y dijo, es que Chávez ya no soy yo. Chávez es una forma de pensar, Chávez es un espíritu libertario, Chávez es un pueblo. Y por eso fue recorriendo palmo a palmo el territorio y nos fue diciendo, tú eres Chávez. Chávez es el hermano, Chávez es el amigo, Chávez es el ícono, independiente fuera de la frontera, pero por lo menos aquí nosotros, ya no es que si es el presidente, porque acuérdate que aquí todos son Chávez. O Chávez
somos todos casi que propiedad de los sectores populares, entre otras cosas porque Chávez ha encarnado todos los sentimientos, las angustias, las urgencias, los dolores de un pueblo. Las atrocidades del capitalismo la han vivido los sectores de barrios, las comunidades más pobres, las comunidades rurales, y eso seguramente son la misma voz de Chávez. Y sí, considero que soy Chávez porque soy amor y el amor es el pueblo. Ahí has hablado de algunos temas que son muy importantes, que es, por primera vez el venezolano tiene autoestima. Así es. Tiene dignidad. Hay un concepto de patria. Hay un concepto de patria grande. Hay un concepto de que no solo los más pequeños deben ser los más beneficiados, sino también hay que respetar a los adultos mayores. ¿Cómo se traduce todo eso en una forma de gobernar? Primero, nosotros somos una revolución, así lo dijo Chávez desde el primer día. Y nos enseñó qué es una revolución. Una revolución no es una copia de un modelo existente. Una revolución es transformarlo todo. Nos dijo, venimos a transformarlo todo. Y de las primeras cosas que transformó fue los recursos del petróleo. Los recursos del petróleo tenían un camino, tenían un canal, tenían un solo destino, las élites. Un solo destino, el imperio. Los recursos del petróleo no se quedaban en el país, no se sentían en el país. Los recursos del petróleo ahora sí son de las venezolanas y de los venezolanos. Ahora lo vemos traducido en escuelas, lo vemos traducido en centros de atención hospitalaria, de centros de atención de salud. Lo vemos en el acceso a la cultura, al cine, al teatro, a la recreación. Lo vemos en toda esa formación que tiene nuestro pueblo, esta ansiedad de estar formado, en la capacidad de lectura que ha asimilado nuestro pueblo, en el conocimiento, ya tú lo decías, de patria grande. Chávez nos hizo descubrir el sur del planeta, no solamente Latinoamérica, la cual nos hizo ver país por país quiénes eran, cómo estaban y la necesidad de agruparnos y ser una gran potencia latinoamericana, sino también nos hizo ver el sur de todos los continentes. Ya Chávez no está. Chávez fue una locomotora no solamente para la revolución bolivariana, sino que fue una locomotora real para los procesos de integración en nuestro continente y para unas políticas soberanas que antes eran ni siquiera imaginadas en nuestro continente. ¿Cómo se sigue ahora? Seguimos, ya tenemos 18 meses de la partida de nuestro comandante Chávez, muy dolorosa. Creíamos que nos faltaba el aire, que se nos iba el espíritu, pero fue tanta la siembra de nuestro comandante Chávez, fue tanta la siembra en los jóvenes de la patria, en las mujeres, en los hombres, en los adultos y adultas mayores, fue tanta la siembra que todos comprendimos que nosotros mataríamos a Chávez de verdad para siempre si no continuamos su legado. Y ha continuado día a día de la mano de quien él escogió. Él escogió a Nicolás Maduro. De entre todos sus discípulos, de entre todos sus hijos e hijas, escogió a Nicolás Maduro para este momento de la patria. Y junto a él, y principalmente por el compromiso que él asumió con Chávez, nosotros seguimos el legado del comandante. Seguimos día a día el legado. Cada día nos pide nuestro presidente Maduro levantarnos en la mañana y sentir cuánto falta, cuánto hemos hecho, qué no hice y cumplirle a Chávez. En el último Consejo de Ministros en el que participó Chávez, hizo una autocrítica y una crítica muy fuerte al proceso de casi 15 años de gobierno, lo que se llamó el golpe de timón en ese momento, y surge a la vez un plan que es lo que se debiera seguir para el avance de la revolución bolivariana, lo que se llamó el plan de la patria. El plan de la patria. Todo eso, ¿cómo se asume desde la dirigencia del país y cómo se traslada a hechos concretos? Es nuestro libro de cabecera, el plan de la patria.
El Plan de la Patria lo venía pensando y soñando en los diferentes, el primer plan socialista, el segundo plan socialista, lo venía elaborando nuestro comandante Chávez hasta que nos los dejó. Ese es como la escritura de su legado. Tenemos el Plan de la Patria, que es nuestro libro de cabecera, y en él se nos exige en todas las ramas la mayor eficiencia y trabajar al lado de las comunas. No es un gobierno hacedor de cosas para el pobre, es un pobre decidiendo acabar con la pobreza, es un pobre organizado en las diferentes estructuras de la revolución, consejos comunales y comunas, un pueblo organizado en comunas para asumir, apropiarse de las responsabilidades, del compromiso y de las soluciones. Él hablaba de empoderar a los pobres. ¿Qué significa eso? Significa el poder popular. Él lo creó, el poder popular. Es el poder, él creó, por supuesto tenemos el poder ejecutivo, el poder moral también creado por nuestro presidente, el poder legislativo, e insistía mucho en el poder popular, que no es otra cosa que el pueblo deje la cola de la pedidera, de la limosna, y se ponga en la mesa de exigir y ejecutar sus derechos consagrados en la Constitución. Ese es el poder popular, conformarse en comunas, saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, qué te falta, qué te sobra, y organizarnos para lograr el vivir viviendo en cada una de esas comunas. Mirar más allá de nuestras fronteras y sentir que necesitamos la mano hermana de los países de Latinoamérica para convertirnos en una potencia, pero no para avasallar como ha hecho el imperio, sino una potencia para enamorarnos, una potencia para solidarizarnos, para que la vida en el planeta sea posible, la vida del ser humano en el planeta sea posible. Yo creo que lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Como dijo nuestro comandante Chávez, dijo siempre venceremos, y nuestro presidente Nicolás dice sigamos venciendo. Ya van varios meses de ausencia de Chávez, tú trabajaste muchos años al lado de él. ¿Cómo sientes esa ausencia? Todos los días. Hace falta nuestro comandante, hace falta su exigencia, hace falta su amor, hace falta esa palabra que reconforta, esa palabra que exige, hace muchísima falta, pero fue tanto alimento lo que nos dejó, tanta palabra, tanta canción, tantos hechos, tantas miradas, que tenemos el baúl full de recuerdos y de compromisos con él. Y bueno, seguimos sus pasos, seguimos sus huellas, seguimos con su pueblo, seguimos con su revolución, llevándola adelante para que el pueblo jamás olvide la entrega de un ser humano como Chávez, que le dedicó cada minuto de su vida, se lo dedicó a la revolución bolivariana, para que el pueblo que lo tiene sembrado adentro se sienta Chávez, como él nos los dijo. Yo soy Chávez. Nos hizo repetir 1001 veces, yo soy Chávez. Por eso Chávez desaparece físicamente, pero Chávez está en cada uno de nosotros y nosotras. El 8 de diciembre de 2012, 3 meses después de ganar las elecciones generales con el 55% de los votos y a 11 puntos del candidato opositor, en una noche de sábado, Chávez anuncia que viajaría nuevamente a La Habana, Cuba, a someterse a nuevos tratamientos contra el cáncer. Y dejó claro que esta vez la situación era mucho más delicada y compleja que en intervenciones quirúrgicas anteriores. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.
86 días después de aquel mensaje, Hugo Chávez moría. Y aunque los chavistas dicen no haber quedado huérfanos, nadie, ni propios ni ajenos, niegan que lo extrañen. Otras preguntas de este programa, los debes, lo que queda por hacer en Venezuela y lo que está hoy representado en el legado de Chávez. Maestro, ¿cuál es el legado que deja 15 años de Revolución Bolivariana? Yo pienso que lo más importante ha sido la inclusión de los pobres. Era un porcentaje extremadamente alto en Venezuela, incluso algunos en lo que se llama la pobreza extrema. Pero esa inclusión no solo desde el punto de vista socioeconómico, es decir, con más salud, más educación y más alimentación, sino desde el punto de vista de la conciencia. Los venezolanos, particularmente esos sectores, están hoy más politizados que en ninguna etapa de la historia política contemporánea del país. Y eso todo fue por la capacidad docente, didáctica que tuvo Chávez en sus programas y cada vez en sus comparecencias, que lograba dirigirse y tener la más alta receptividad en los sectores populares. Yo diría que ese es el primer rango de excepcional importancia. En segundo lugar, está lo que fue su política exterior, su concepción de la necesidad de la integración de América Latina y de la unidad de nuestros países, o nuestras economías, etc. Es decir, haber logrado UNASUR e incluso el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en el periodo que él vivió y particularmente en sus últimos años, es una tarea excepcional cuando la OEA era la que dominaba todas las que eran las relaciones interamericanas y en la cual Estados Unidos depositaba toda su confianza para desarrollar la política de relaciones con otros países. Eso fue cambiando gradualmente hasta que hubo las condiciones para crear esa, digamos, visión que terminó expresándose en la creación de UNASUR y particularmente de UNASUR y de CELAC y otros cambios en el mercado, en el Mercosur, en el ALBA, Petrocaribe, etc., ¿no? Y una tercera línea que creo que ha sido la más difícil de continuar, porque él incluso la dejó incompleta, que es el desarrollo, la transición de esta economía capitalista a la economía socialista. Eso él mismo no dejó un legado pues más o menos sólido y firme y ahora tenemos problemas precisamente en esa área. ¿Es posible proseguir este proceso de transformaciones sin la presencia de Hugo Chávez? La primera respuesta que seguramente se dan algunos sectores es que no es posible. Es decir, que la personalidad de Chávez, la influencia que tuvo, su visión, tanto el desarrollo del país como las relaciones en América Latina y en otros países, es muy difícil que haya sido asimilado y reiterado, continuado por el gobierno de Maduro. Desde que Maduro llega al poder, ha sido una constante batalla de denuncia contra él y su gobierno, que era lógico pensar que iba a ser difícil que él pudiera darle continuidad. Sin embargo, Maduro tuvo la cualidad de darse cuenta de que él no podía sustituir a Chávez, que él no tenía ni la capacidad ni la influencia que tuvo Hugo Chávez. Y entonces él ha creado un organismo de conducción política colectiva, tanto en el partido, con el comando político de la revolución, como en el gobierno, con el consejo de vicepresidente. De manera que él está gobernando bastante apoyado con compañeros de partido y compañeros del gobierno, tanto civiles como militares, y así es como ha sido posible que avance y se estabilice, ¿no? De manera que si esto continúa, desde todas las instancias estatales y de las instancias partidistas, no obstante las
las enormes dificultades que tiene el PSV para avanzar y para expandirse, para imbricarse en la sociedad, eso garantizaría, no obstante las peleas que van a tener, las batallas que están planteadas, darle continuidad. Durante muchos años se ha hablado de la falta de formación de cuadros políticos, técnicos, gerenciales, de gestión en 15 años de revolución. Eso es, digamos, un hándicap fuerte como para poder seguir con las reformas estructurales y con el camino del socialismo. Sí, evidentemente. Pero yo creo que la más importante es en el nivel político, es decir, la falta de cuadros políticos y de un partido que pueda llamarse tal, es decir, que esté conectado con los diversos niveles sociales, no solo los antiguos excluidos, no solo de los sectores socioeconómicos más bajos, sino también con sectores de la clase media. Creo que ha sido una falla tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro de no haber tenido la capacidad de estructurar, consolidar el partido. Y eso es lo que explica muchas de las ausencias y falencias que tiene este proceso. Lo tienen en el nivel de la clase obrera, lo tienen entre los estudiantes universitarios, donde el PSV y ahora la juventud del Socialista Unida de Venezuela, a pesar de que es una organización muy grande, no tienen la influencia que debería tener después de tantos años del proceso revolucionario. Hace muchos meses, desde marzo de 2013, que desaparece físicamente la figura de Chávez. Eso ha golpeado fuerte, obviamente, al sector bolivariano, pero parece que ha golpeado fuerte también a la oposición. Como que toda la política giraba alrededor de la figura de Chávez. Sí, es cierto que incluso periodísticamente uno no era exagerado decir que la agenda política en Venezuela quien la fijaba era el presidente Chávez, no solo para los partidarios del proceso, sino también para la oposición, como tú señalas. Y eso ha generado la ruptura en la oposición y la creación de dos tendencias perfectamente diferenciadas. Una, digamos que podríamos llamar, sería el ala democrática, que sigue tratando de luchar en el campo constitucional, dentro de la ley, por la vía electoral, etc. Pero hay otro sector tan importante como que busca atajos, que piensa que es posible, que es necesario el desplazamiento del presidente Maduro antes de llegar a los lapsos constitucionales, bien sea para un referendo o bien sea para las elecciones del año 19. Y esa contradicción se manifiesta cada vez con mayor nitidez y no es muy fácil pronosticar cómo se va a desarrollar en los años siguientes, digamos hasta el próximo año cuando haya elecciones parlamentarias, ¿no? Hay algo que no se logra comprender muy bien en el exterior, es en un país donde se han dado una cantidad de cambios estructurales que favorecen a los sectores menos favorecidos, o sea, a los sectores pobres y algunos que venían de la pobreza extrema. Sí. ¿Cómo hay gente que puede tener de bandera un ideal de retorno a los procesos anteriores al chavismo? Bueno, yo no creo que sería una exageración decir que la búsqueda de ellos es de un retorno. Hay un sector de la población cuantitativamente importante y que se ha beneficiado con todo este proceso en el campo de la salud, de la educación o de la alimentación o de la vivienda. A pesar de eso hay un sector importante que no está identificado políticamente con el proceso y como se ha demostrado particularmente en la elección presidencial, donde el candidato Capriles sacó casi tantos votos como Maduro. Eso es algo inconcebible. Bueno, yo creo que la razón, la explicación de esa situación está en la falta de un partido. Yo creo que el PSV no ha tenido la capacidad de imbricarse en todos los sectores sociales y particularmente en los barrios, aunque es el partido o el único partido que le llega a los barrios, porque los otros partidos llegan a esos sectores a través de los medios de comunicación. Y de allí la fuerza que tiene
la ofensiva mediática en Venezuela. Pero creo que la explicación está en las deficiencias del PSV. Se habla de cambios culturales en la sociedad venezolana en los últimos 15 años. ¿Esos cambios culturales están tan asentados como para poder impedir un regreso al pasado? No, yo creo que no. No sé quién de los dirigentes del chavismo, tanto el partido como el gobierno, han dicho que todavía no han logrado llegar a un momento que sea irreversible el proceso iniciado en el 98, conducido por el presidente Chávez. Y entonces los pasos que se dan, las políticas que se impulsan, aparentemente estarían dirigidas a tratar de consolidar lo que se ha ganado. Pero yo creo que bueno, no lo creo yo, altos niveles gubernamentales están conscientes de eso, de que todavía no se puede hablar de la irreversibilidad del proceso revolucionario bolivariano. O sea, ¿tú también extrañas a Chávez? Por supuesto, yo no creo que haya un venezolano, ni siquiera de la oposición, que no lo extrañe. Claro, tanto en la política social, en la política partidista, en su manera de vincularse al pueblo, a los sectores más pobres, a la juventud, y su política hacia el exterior, que creo que es la que se ha mantenido, digamos, como legado de él, se ha desarrollado mucho más eficientemente, ¿no?